si dan una representación de los ejes con un ángulo cualquiera, cuando son distintos los tres, sabemos que es una sonométrica trimétrica, estos tres ángulos distintos, ¿no? Eso quiere decir que en realidad esta arista coincide sobre un plano vertical con esta proyección del eje. Esta también y esta también. Entonces lo que nunca se puede hacer teniendo esos tres ejes es, bueno, en ningún caso de asonometría, quitando isométrico, que sí, la reducción va a ser igual en los tres, ¿no? Lo que pasa que, claro, si esto mide 5 centímetros o 4, al proyectarlo se va a reducir. O sea que la reducción siempre hay que calcularla si se quiere hacer bien. Ahora bien, si a ti te dan una orientación cualquiera de los ejes, estamos en trimetría y hay que calcular cuánto se reduce, pero yo no puedo coger sobre estos ejes y decir, bueno, pues ahora el cubo tiene esta arista, la coloco aquí. Tiene esta arista, pues la coloco aquí. Y tiene esta arista, la coloco aquí. Porque entonces esto no es un cubo en el espacio en asonometría. Si lo coloco aquí de manera que me viene a parar aquí, esto realmente no es la proyección de este cubo, ¿no? Ya que esto, al colocarlo según esta orientación, fíjate que, por ejemplo, este segmento se reduce a esto. La reducción real es esta, ¿no? Por ejemplo, al alinear esto sobre una vertical, esta línea se reduciría, este segmento, esta arista se reduciría a esto. Entonces eso es lo que hay que calcular aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues muy sencillo. Otra vez tenemos una pirámide donde vamos a meter este cubo. Prolongamos los ejes. ¿Esto es axonometría isométrica? No, isométrica son los tres ángulos iguales. Dimétrica son dos iguales y uno desigual. Por ejemplo, esto es dimétrica. Y la trimétrica son los tres distintos, ¿vale? Es lo peor, ¿no? Son dos iguales, el método es el mismo, sí, es muy sencillito. Entonces, fíjate, los tres ejes, prolongas los ejes. Ahora, si quieres, coges un punto cualquiera para que quepa aquí la posición de la arista del cubo, pues vamos a hacer que, por ejemplo, sea este punto, ¿no? Entonces, por este punto siempre haces una línea perpendicular y de esta manera vamos a obtener la pirámide, o sea, una perpendicular a la prolongación del eje, ¿no? Por este punto haces otra perpendicular a la prolongación del eje. Y por último, si unes este punto con este, siempre será perpendicular a esta línea, de manera que este es el ortocentro del triángulo, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sabemos que esta es la pirámide que inscribe a esta figura. Entonces ya lo único que hay que hacer para concluir es abatir las caras. Entonces, como es un cubo y tiene las tres aristas iguales, aquí ya te van a dar las dos de la base y la altura va a ser esta. Basta con abatir dos, ¿no? Entonces, para abatir esta cara, tú sabes que esto en el espacio es de 90, porque es una pirámide, ¿no? O sea, es algo como esto, que es lo que se dice un triedro trirrectángulo, ¿no? O sea que en realidad forman 90 grados los tres ejes en el espacio, ¿no? ¿Dónde arriba? ¿No? Sí, porque es la esquina de un cubo. Es como si colocas el cubo aquí, ¿entiendes? El cubo está aquí, vale, y lo proyectas ahí, y esa es la sonometría. Entonces, ¿cómo puedo hacer para abatir esto? Bueno, pues ya está diciendo la palabra abatir, pues cojo el punto medio de esto, puedo hacer la mediatriz o medirlo y coger el punto medio, y lo mismo, puedo medir aquí el punto medio. Para hacerlo rápido vamos a hacerlo así, a ver si este es el punto medio. Bueno, es un poco más hacia aquí. Bueno, entonces hacemos la semicircunferencia que contiene en realidad a estos dos segmentos como diámetro, y aquí igual, punto medio de esto, que no tiene que coincidir, porque coincide con esta intersección, ¿no? Donde caiga el punto medio. Si realmente esta medida es igual que esta y este triángulo es igual que este, en consecuencia, pues es una dimetría, porque tenemos dos ángulos iguales, ¿no? O sea que no nos importa si es isométrico o dimétrico, el método es el mismo. Entonces, si esto es igual que esto y este triángulo es tal que esta es un eje de simetría y este triángulo es igual que este, también se desprende de lo anterior, necesariamente estamos en dimétrica, ¿vale? Pero bueno, como el método es el mismo, no nos importa. Efectivamente, es dimétrica. Esto es igual que esto, se acabó. Bueno, pues ahora, si tú abates este triángulo, fíjate que al prolongar esta línea corta aquí, eso quiere decir que el abatimiento de ese triángulo vendrá dado por esta recta, este eje que abatido cae aquí, y este otro eje que viene aquí y abatido cae aquí. ¿Y por qué sabemos que cae en una semicircunferencia? ¿Qué es esta? Porque en una semicircunferencia, según el segundo teorema de Tales, todos los segmentos comprendidos en una semicircunferencia forman entre sí 90 grados, ¿vale? O sea que cualquier punto que cojas aquí, si lo unes con estos dos, forma 90.
forma 90, ¿no? Eso quiere decir que como esto en el espacio forma 90, necesariamente al abatir este punto caerá sobre este arco. Entonces, y como todo punto al abatirlo cae en la perpendicular, la intersección de la perpendicular con el arco te da el origen de esos tres ejes, ese origen de coordenadas aquí abatido o abatir, ¿vale? Bueno, sabemos ya el abatimiento de esto. Al prolongar esta línea corta aquí tenemos el abatimiento de esta cara, tenemos las caras en verdadera forma, sabemos ya que sabemos ¿Sabes que el abatimiento de esto cae tan lejos? porque fíjate que este triángulo, ¿no?, al abatir un punto siempre cae en la perpendicular. Y como esto forma 90 grados, pues estará en una semicircunferencia. O sea, ¿Cómo sabes la altura del vértice de la pirámide? la altura en principio no la sé, pero no la necesito. Lo que necesito es esta cara. La altura la puedo calcular rápidamente. Hago un abatimiento de esto, por ejemplo, y ya sé que la altura, o sea, sería esto. Hago aquí centro, hago este arco y levanto por aquí una perpendicular. Esta es la altura de esta pirámide, ¿no? Pero no me interesa esta cara. Entonces, he abatido esta cara y ahora ya solo tengo que colocar aquí. Pues el cubo viene desde este punto hasta este. Hasta este. Lo podemos calcar aquí. Lo coloco aquí en planta. No tiene por qué pasar por ahí por el vértice. Llega hasta aquí. Y lo mismo. Esto, al proyectarlo aquí arriba, va a caer aquí. Se reduce. Este segmento se reduce a este. O sea, este segmento que llamaré arista A se reduce a A', que es esto. Vale. Y ahora, este segmento lo proyecto mediante siempre una perpendicular o dirección de este eje, una perpendicular al eje de giro, y se reduce a esto. Fíjate cómo, lógicamente, sobre los ejes experimentan distinta reducción. Y como era una dimetría y esto era igual que esto, se reducía lo mismo, necesariamente aquí la altura ya sabemos que va a ser igual. Pero bueno, para salir de dudas podemos coger aquí la vista, esto será una ortogonal. Si no fuera dimétrica, pues nada, hacemos esto que estoy haciendo. Claro, estoy haciendo esto. Esta es la altura, que es la medida de la arista. Sigo la dirección de este eje y corta aquí. Como es dimétrico, ya sabemos que esta medida va a ser igual que esta, ¿no? ¿Estos ejes siempre son perpendiculares a...? Estas proyecciones, sí, siempre perpendiculares al eje de giro, a este eje de giro. Porque, lógicamente, el abatimiento de un punto... Sí. Bueno, entonces ya tenemos, este es el punto, ahora ya sabemos que la orientación, fíjate, es esta. O sea que este punto se proyecta según esto, este se proyecta según esto y este igual aquí detrás. Entonces basta con hacer paralelas, o sea, paralelas a los tres ejes, ya que en la sonometría se conserva el paralelismo a los tres ejes. Y la figura tiene, esto caerá en una perpendicular también. Tenemos entonces esta cara que será un romboide, esta que será otro romboide. Hola. Hola. Ah, no, gracias. Que va, muchas gracias. Gracias, no. Entonces tenemos aquí Que va, me da un ataque al corazón. Gracias. otro romboide. ¿Cómo sabes esta distancia? ¿Esta distancia? Sí. Pues fíjate, si proyecta este punto cae aquí. Y como esta línea es paralela a este eje, pues necesariamente esta línea va a ser paralela a este eje, ya que son las mismas abatidas. De hecho, sí. Pero sí. si lo proyectaras en este triángulo, como hiciste con nosotros, Sí. imagínate que a mí... O sea, fíjate que si yo... Esta es la posición real de esta figura, o sea, la podríamos calcar. En el espacio es esto. Y este es el cubo. En asonometría tiene esta orientación y tiene esta altura, ¿no? Entonces, al proyectar aquí, esta sigue siendo paralela a esta, o sea, esta sigue siendo paralela a esta, ¿no? Date cuenta que estas dos líneas que dibujo aquí, este cuadrado que tengo aquí, es el triángulo aquí ya que forma parte de esta pirámide, ¿no? O sea, que si yo cogiera este triángulo y lo recortara y lo pusiera así ahí, Sí. Pues bueno, no sería lo mismo. sería igual, claro, mira, ya verás. Ya verás cómo es exactamente. Quiero decir, el cuadrado no es igual. Fíjate, es igual, está en una proyección oblicua esto. Entonces lo recortamos así. Y este es en realidad la pirámide. O sea que esta es la pirámide. Vamos a recortar también esto. Por lo menos es bonita.
Tenemos aquí entonces las dos caras de la pirámide, ¿no? Las dos caras de la pirámide. Y tenemos, vamos a coger aquí, la cara del cubo que viene dado por esta cara del cubo, que en realidad si la colocas aquí tiene que coincidir, ¿entiendes? O sea que es esta. Y como esta es paralela a esta, pues aquí arriba, aquí también lo será. Porque fíjate que entonces... ¿Puedes marcar que esta es paralela, que la sacas por paralela? Claro, si esta línea realmente es paralela a este eje, en el abatimiento lo vemos, esta es paralela a esta, ¿no? Pues aquí también lo será. Y lo mismo, si esta es paralela a este eje... Esta la sacas por paralelismo, ¿no? Claro. Ahora bien, si quieres no la sacas por paralelismo, puedes hacer así. Tú prolongas esta línea y corta aquí en el eje de giro. Entonces, como este punto se proyecta según este, lo unes con este y ya tienes que esta línea se proyecta al hacer aquí una perpendicular según este segmento. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Ahora bien, tú entiendes que esto es una pirámide, ¿no? Que hemos abatido estas dos caras, ¿no? Y para eso lo único que hicimos fue esa semicircunferencia y este punto sabemos que cae en la perpendicular, entonces la intersección de la semicircunferencia y la perpendicular nos detecta este punto, ¿no? ¿Y cuál es el centro de las circunferencias que hiciste? Pues tiene que ser el punto medio, para que pase exactamente por este extremo y por este extremo el punto medio de este y el punto medio de esto, ¿no? Vale. Tiene que ser siempre el punto medio, ¿no? Y si ahora cogemos, por ejemplo, la otra cara, cogemos otro rotulador, entonces tenemos, por ejemplo, esta cara que viene dada por aquí. Si corta en el eje en este punto, pues en la sonometría también va a cortar en ese punto, ¿no? Y lo mismo, porque es el eje de giro, ¿no? Pues yo recomiendo separar, porque la gente cuando se solapan las dos se lía a veces, ¿no? Pero digo yo, mira, si haces el triángulo más grande no se te solapa, ¿no? Pero bueno, es normal que si el cubo aquí atraviesa el eje de giro, pues también aquí atraviese en el mismo punto del eje de giro, ¿no? En ese punto del eje de giro y aquí igual, ¿no? Bueno, pues ya tienes, el cubo viene dado por estas aristas que se han reducido, como vemos ahí, pues por ejemplo, como vemos aquí, esto se ha reducido a esto. Y esto sería lo mismo que poner aquí el cubo en la esquina de la pirámide, así, o si quieres, si prefieres poner pues la pirámide al revés, hay gente que prefiere ponerla así. Por ejemplo, esto viene por aquí y dice, bueno, yo la pirámide la imagino así, o sea, pues por ejemplo, por aquí. O sea que la pirámide realmente no la coloca así, sino que la coloca al revés, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más fácil entenderla así, ¿no? Entonces la clave sería simplemente que tú tienes una pirámide en el espacio, esa pirámide corta al plano del papel según este triángulo que llamamos fundamental, que es este. Tú tienes el cubo colocado aquí, en esta esquina del triedro, ¿no? Lo ves, ¿no? Y ahora de repente este segmento se proyecta sabiendo que, por ejemplo, el origen de esos tres ejes, la intersección de los tres ejes es esto, pues esta arista se proyecta según esta. Esta arista se proyecta según esta y esta según esta. Por tanto, si tú tienes los tres ejes, como la figura está formada por líneas que son paralelas a los tres ejes, necesariamente el cubo aquí también saldrá por paralelas a los tres ejes. O sea que en realidad la perspectiva del cubo es esta. ¿Cómo sabes la proyección o sea, la distancia esta? Aquí reducida. Pues fíjate que para eso hicimos aquí el abatimiento, ¿no? O sea, en el momento en que abatimos esto, este segmento del cubo que correspondía realmente a esta posición, ¿no? Esto. ¿Cómo sabemos cuánto se reduce? Para eso hicimos el abatimiento, lo vimos aquí. Si esta arista que pasa por esta cara, o sea, esto que tenemos aquí, lo abatimos, ya lo puedo proyectar. Si yo no hago este abatimiento, lo tengo más difícil, pero ya me dirás cómo lo hago. Podría hacerlo de muchas maneras en geometría, pero lo más sencillo, lo que se viene haciendo siempre es abatimiento. Se puede hacer mediante un giro, proyecciones nuevas, cambios de plano, en fin, etcétera, mil formas, pero la forma más usual que viene siempre haciéndose la reducción de esto y proyectado según esto, pues es abatir esta cara, que es lo más sencillito, ¿no? Entonces, si tú ya la tienes abatido, proyectas esto aquí, ya sabes que esta es la reducción, ¿no?
Y lo mismo con todas las caras. Y solo necesitas estos tres ejes, o sea, necesitas proyección de esto y esto, que son este punto que hay aquí, este punto que hay aquí, o sea, tienes estos dos, y luego la altura esta altura, que la proyectas aquí, que como era dimétrico, pues esta medida será igual que esta, o sea que la pieza es simétrica. Eso quiere decir que si el dibujo está bien hecho, si es dimétrico, como esto va a ser igual que esto, aquí hay el fallo, ¿no?, de dibujo, por eso hay que hacer las cosas a regla, pues necesariamente esta arista va a quedar coincidente con esta, ¿no?, si lo hacemos bien, ¿no? Porque en realidad hay simetría respecto a este eje. Entonces, si hay simetría, pues tendrá que quedar algo como esto, así. O sea, tenemos el rombo, tenemos esta cara igual que esta, y luego tenemos los tres ejes así. Entonces, esto, el hecho de hacerlo todo a ojo, pues hace que este tipo de cosas puedan salir. Pero claro, ahora viendo que es una dimétrica, necesariamente este romboide es igual que este, y por tanto esta cara es igual que esta, y esto coincide. Para ser simétrico tiene que pasar por el eje de simetría, ¿no? Entonces, bueno, esta corrección la hacemos ya digo, a mano alzada siempre sale cualquier cosa, pero si entendemos la lógica del ejercicio y sabemos que hay simetría, en una dimétrica el cubo pues tiene estas caras que son simétricas, ya que este ángulo de aquí es igual que este, ¿no? Y entonces las reducciones, esto se reduce lo mismo, porque los dos ejes tienen la misma inclinación respecto al... Y por tanto, pues esto va a ser un rombo, y aquí vamos a tener un romboide y otro simétrico, y aquí otro rombo igual que este de abajo, ¿no? Entonces, bueno, esa corrección para ver que efectivamente la pieza debe pasar por aquí y esta cara pues ser simétrica de esta otra respecto al eje, ¿no? Y si me piden este ejercicio, ¿qué me van a pedir? Te pueden dar los ejes, te pueden dar unos ejes cualesquiera y te pueden decir, mira, dados estos ejes, ahora voy a ponerlo así, siempre tiene que ser mayor de 90, dados estos ejes, hacer una perspectiva. ¿Y te los enumeran? ¿Cuál es el primero? ¿En qué orden los colocas? Como tú quieras, tú dale hasta el nombre que quieras, X y Z, como tú quieras. ¿Cuál es el primero? Imagínate que dicen 30, 60 y tal. Ah, bueno, eso te tendrán que decir. Lo normal es que te los den gráficamente. Ahora, si quieren darte así, decirte que Y es el que está a la izquierda y que Y, X, Y forman, por ejemplo, 110 y este forma, por ejemplo, ya sabes que entre todos deben, en grados hexagesimales, sumar 360 grados, ¿no? Vale, lo normal es que... Con que te den dos ángulos llega. Eso ya te lo tiene que decir. Pero yo creo que gráficamente es la forma más normal, ¿no? Pero bueno, te puede decir X, Y, pues pongamos, por ejemplo, 120, ¿no? Y este 140. Entonces 4 y 2, 6, pues el otro ya solo puede ser 100, por ejemplo, ¿no? Ya que son 360, ¿no? Entonces deben sumar los 360, si te dan 2, pues ya tienes el tercero, ¿no? O sea que me dirían, representado en trimétrica, dados los ejes... Tal. Ni siquiera necesitan decirte lo que es trimétrica. Si te dan los tres ángulos iguales, 100, 125, ya es trimétrica, ¿no? Si hay dos iguales, pues dimétrica. Pero como el procedimiento... O sea, tres distintos, trimétrica. Sí. Dos iguales, dimétrica. Y Tres iguales, isométrica. Exacto. ¿Y la isométrica me pueden dar el coeficiente de reducción? No tienen por qué dártelo, eso lo puedes calcular. O sea, tú imagínate, en isométrica, los tres ángulos son iguales, ¿no? Entonces, como los tres ángulos iguales, aquí tenemos ángulos de 120, ¿no? Todos se reducen lo mismo. Te dicen, hazlo con reducción. Sabes que en realidad esto forma el mismo ángulo con el plano horizontal. Este también y este también. Entonces, haces aquí el triángulo equilátero, prolongas, esta línea será igual que esta y esto va a ser un triángulo equilátero, ¿no? Ojalá que pidan esta, ¿eh? Pero bueno, el procedimiento es el mismo. Ya, pero no hay ángulos desiguales. Bueno, pero es lo mismo. Aquí el centro sí que coincide con esto. Esta es una perpendicular. Las otras asonometrías pues no tienen por qué coincidir. En la dimétrica sí, en la trimétrica no. Entonces ahora ya haces ahí la semicircunferencia, cogiendo el centro que coincide con la intersección esa. Me da que está, ¿eh? Tengo un pálpito. Bueno, pues tienes ahí ya la pirámide, las tres caras tienen el mismo ángulo, vamos a colocarlo así, respecto al plano del dibujo. Entonces ahora el abatimiento de esto cae aquí, y por último ya colocas aquí la figura que coincidiera aquí y coincidirá aquí, y siempre al proyectar este punto ya tiene las tres medidas de los ejes. Y siempre también
como esta medida es igual que esta y que esta, pues fíjate que la figura que va a salir un cubo en asonometría isométrica, si haces aquí una circunferencia que pase por esos 3 puntos, necesariamente pasará por los 3. Por los 3, ¿no? Pues fíjate que corta también aquí a la prolongación y corta aquí. Y el cubo va a salir siempre de contorno un hexágono regular, ¿vale? En isométrica. Y si esto pasa por el eje de giro, esto también pasará aquí por el eje de giro y lo mismo. Aquí igual. En ese caso sería lo mismo que representaba yo. Claro, aquí lo que pasa es que tú me dices, bueno, pero realmente no es cierto, porque aquí hay reducción también. Todo se reduce en lo mismo, pero fíjate que esto no es igual. Sí que es verdad, sí que es verdad. Claro, porque fíjate que esta medida, esto, al proyectarlo aquí, esto se reduce. Pequeño, sí, claro. sí. O sea que, ¿qué pasa? En la isométrica todo se reduce en lo mismo, ¿no? Pero se reduce. Ahora, tú si me pones un cubo de manera que es un hexágono regular el contorno, pues esto es una sonométrica isométrica del cubo, efectivamente, es cierto. Ahora bien, la medida esta, si yo mido esto es 1 centímetro, en realidad el cubo real no mide 1 centímetro, esa es la clave, ¿no? Entonces aquí exactamente igual, o sea, la medida real está aquí abatida, pero al proyectar este punto, fíjate que esto se reduce a esto. Y cuando la bates, Sí. por ejemplo, cada eje Sí. coincide, ¿no?, con los de la isométrica. Sí, Y cuando tú o sea, los lo ejes colocas aquí, ¿qué lógica llevas? Sí, los ejes serían este, por ejemplo, este y este. Cuando lo colocas, Cuando lo colocas en los Sí. triángulos, sí. ¿con qué lógica? O sea, ¿por qué lo pones aquí y no...? Es que tú lo colocas donde quieras. Yo si quiero coloco el cubo aquí. Vale. Pero bueno, lo más sencillo es esto. Si yo lo coloco aquí, imagínate la sonometría. Y ahora digo, bueno, aquí tengo la sonometría, pero en vez de colocarlo aquí, aquí tengo la isométrica, este es el triángulo equilátero, y voy a colocarlo en una esquina. Abato esta cara, hago la semicircunferencia, ¿no? Y ahora me cae aquí la cara abatida, y ahora digo, bueno, pues lo voy a colocar aquí el cubo, por ejemplo, ¿no? Tú lo colocas donde quieras. Entonces proyecto este punto, entonces ahora sé que esta línea y esta son paralelas a esta, o sea que hago paralela y paralela a esta, que es esta. Entonces ahora al proyectar, por ejemplo, este punto cae aquí. Eso quiere decir que la cara del cubo es esta. Este punto, Este que punto. es la duda que tengo. Sí. Esta medida, Esta medida, no, la vertical, esta. entre este punto y este, ¿cómo la sabes? Pues fíjate, si tú prolongas esto, que sigue la dirección de este eje, corta aquí. Como este punto lo proyectaste aquí, ¿no? Si unes este punto con este, pues ya tienes esta línea. Y ahora haces una perpendicular y cae aquí. Entonces la medida A se reduce a prima, que es esta, ¿vale? Ok, vale. Entonces, como aquí van a experimentar todos la misma reducción, pues ya sabes que aquí en el alzado va a tener la misma reducción, porque es un cubo que en realidad el contorno es un hexágono regular. O sea que el cubo quedará aquí así. De manera que estos son rombos todos iguales, ¿no? Por todas partes. Ahora bien, tú puedes abatir también esto, también abatir esto y decir, bueno, pues esto cae aquí y la altura es esta y la coloco aquí. Por lo tanto, el cubo cae aquí. Y entonces estás proyectando esta medida, esta altura, la estás proyectando sobre este eje y luego aquí, ¿no? Y ves que efectivamente es igual que esta, porque estás en isométrica, ¿no? O sea que esta altura es... Y esta la proyectas aquí, ¿y esta? ¿Este punto? Este punto puedes proyectarlo también. Pues entonces este punto corresponde a este de aquí. Te A este de aquí. otro eje. Corta aquí, pero los puedes seguir prolongando y es esto. Pues en realidad tú lo que estás proyectando ahora, estás sobre el origen, estás proyectando esta arista aquí. Y aquí pues tienes esta proyección del cubo, aquí es esta. Es esta que tienes aquí, es esta. Ahora bien, tú esta, como está desplazada hasta aquí, la traes hasta aquí. Mientras que esta que tienes aquí, la traes aquí arriba, ¿no? ¿Me entiendes? Vale.